El sonido del dinero golpeando mi rostro no fue lo que más me dolió aquella mañana. Fue la forma en que mi esposo lo hizo, con una calma fría, como si estuviera pagando una factura atrasada y no terminando 20 años de historia compartida. $10,000 volaron por el aire de nuestra cocina y con ellos algo más se rompió. Si alguna vez alguien en quien confiabas te dejó sin aliento de esa manera, quédate conmigo. Cuéntame desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esta historia. Me encantaría leerte. Suscríbete al canal y regálame un me gusta para que más personas encuentren relatos como este. A veces, la peor humillación se convierte en el inicio de tu fuerza silenciosa, y te prometo que lo que ocurrió después de que ese dinero tocara el suelo todavía me sorprende. El dinero olía a cuero y a colonia cara. Eso es lo que recuerdo con más claridad. Los billetes nuevos, recién sacados del banco, tenían ese aroma limpio y seco que se mezcla con algo metálico. Cuando chocaron contra mi mejilla, sentí el roce áspero del papel y luego el suave deslizamiento mientras caían al suelo, uno por uno, como si el tiempo hubiera decidido ir más lento solo para que yo absorbiera cada segundo. Estábamos en nuestra cocina en Plano, Texas. Eran las 8:12 de la mañana. El lavavajillas estaba encendido, terminando el ciclo nocturno. El reloj redondo sobre la estufa marcaba cada segundo con un tic-tac casi cruel. Afuera, el vecindario despertaba. Una cortadora de césped a lo lejos, la puerta del garaje del vecino abriéndose, el ladrido breve de un perro, y en medio de esa normalidad doméstica, mi esposo acababa de lanzarme $10,000 a la cara. «Tómalos y vete», dijo Daniel, sin levantar la voz. «Es más que suficiente. Firma el divorcio y no hagas esto más difícil». No gritó, no insultó, no perdió el control, y de alguna manera esa serenidad me partió más que cualquier grito. Miré el suelo cubierto de billetes de 100. Pensé en todas las mañanas que había preparado café en esa misma cocina, en las cenas de acción de gracias con sus padres, en las navidades colocando adornos rojos y dorados mientras sonaba música suave en el fondo. ¿Cómo se convierte todo eso en un fajo de dinero? Sentí una ola de calor subir por mi pecho. Humillación, rabia, incredulidad. Pero debajo de todo eso había algo más, algo que llevaba semanas creciendo en silencio, una claridad tranquila. «Está bien», dije. Mi voz sonó extrañamente firme. Daniel frunció el ceño. «¿Está bien?» «Acepto el divorcio». Hubo un segundo. Apenas un segundo, en el que vi cómo su seguridad titubeaba. Sus hombros se tensaron. Esperaba lágrimas, esperaba reproches. Quizás incluso esperaba que me arrodillara a recoger el dinero mientras suplicaba, pero no hice ninguna de esas cosas. Me incliné despacio y comencé a juntar los billetes con cuidado. Los alineé, uno encima del otro, como si estuviera organizando documentos importantes. Mis manos no temblaban. Eso lo descolocó más que cualquier discusión. «¿No vas a pelear nada?», preguntó, casi molesto. «¿Así nada más?» Lo miré a los ojos. Habían sido los mismos ojos que me miraron el día de nuestra boda en una pequeña iglesia en Dallas. Los mismos ojos que prometieron protegerme. «¿Para qué?», respondí. «Ya tomaste tu decisión». Y en ese momento comprendí algo que me dolió admitir. Daniel llevaba tiempo ensayando esa escena. Había imaginado mi reacción. Había planeado su discurso. Quizás incluso practicó frente al espejo. Pero no sabía que yo también llevaba semanas preparándome. Lo que él ignoraba, lo que no podía imaginar, era que 3 semanas antes yo había encontrado algo en la guantera de su camioneta. Algo que cambió la forma en que respiraba, la forma en que dormía, la forma en que lo miraba. Aún no estaba lista para decirlo en voz alta, pero desde ese día, en el estacionamiento de un Costco bajo el sol implacable de Texas, mi matrimonio ya no era el mismo. Recuerdo perfectamente esa tarde. Había tomado su camioneta porque la mía estaba en el taller. El interior olía diferente, más dulce, femenino.
no era mi perfume. Busqué la tarjeta del seguro en la guantera y un sobre blanco cayó sobre mis piernas. Hotel en Austin, habitación para 2, paquete romántico con champán, fechas que coincidían con un viaje de trabajo obligatorio. Me quedé sentada en el asiento del conductor durante varios minutos sin poder moverme. El calor subía desde el asfalto y empañaba el parabrisas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien podría escucharlo desde afuera. No lloré ahí, no lo llamé, no lo enfrenté. Solo doblé el recibo, lo guardé en mi bolso y conduje a casa con las manos firmes sobre el volante. Porque algo dentro de mí ya sabía que si reaccionaba impulsivamente, perdería algo más que la discusión, perdería mi posición. Y ahora, semanas después, él estaba parado frente a mí, convencido de que controlaba la narrativa. «Te estoy facilitando las cosas, Emily», dijo cruzándose de brazos. $10,000. Puedes empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si yo no hubiera empezado desde cero muchas veces antes. Como si él hubiera olvidado que cuando lanzó su primer proyecto de consultoría, fue mi herencia la que cubrió el alquiler durante 6 meses. Como si yo no hubiera trabajado medio turno en la biblioteca para equilibrar cuentas mientras él soñaba con grandeza. Pero no mencioné nada de eso. Todavía no. En vez de discutir, caminé hacia la encimera, tomé mi taza de café, ya tibio, y di un pequeño sorbo. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Daniel no soportaba el silencio. Siempre llenaba los espacios con argumentos, explicaciones, promesas. Esta vez yo lo dejé colgando. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente. «Eso depende de ti», respondí. Hubo un destello de algo en su mirada. Inseguridad, tal vez, o miedo a que yo supiera más de lo que aparentaba, porque en el fondo él sabía que no había sido tan discreto como creía. Las llamadas que se alejaban al patio trasero, el teléfono siempre boca abajo sobre la mesa, los mensajes que iluminaban la pantalla a medianoche. Yo había notado todo, simplemente no había hablado, y ese era mi verdadero movimiento. Esa mañana, después de que salió de la casa dando un portazo contenido, porque ni siquiera enojado se permitía perder la compostura del todo, me quedé sola en la cocina. Miré el espacio que alguna vez fue nuestro, el frutero vacío, las sillas alineadas, la luz de la mañana entrando por la ventana sobre el fregadero, y por primera vez en meses sentí algo parecido a alivio, no porque mi matrimonio terminara, sino porque la mentira ya no tenía que seguir fingiendo ser verdad. Sin embargo, lo que Daniel no sabía era que aceptar el divorcio de inmediato no significaba rendirme. Significaba que yo también tenía cartas en la mano, cartas que él no había visto venir. Mientras recogía los últimos billetes del suelo, me pregunté cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de que su espectáculo no había salido como esperaba. Y lo que ocurrió después fue algo que ni siquiera yo anticipé del todo. Pero eso empezó unos días más tarde, en una oficina con olor a alfombra vieja y mentas, cuando decidió que la historia solo se contaría a su manera. Y fue entonces cuando entendió que yo no estaba improvisando. Yo llevaba semanas preparándome en silencio. La oficina del abogado olía a alfombra vieja, café recalentado y caramelos de menta. Ese tipo de olor que se queda pegado a la ropa y te recuerda que ahí dentro se toman decisiones que cambian vidas. El edificio estaba en un complejo discreto en Frisco, con estacionamiento compartido y un letrero pequeño que decía Halpern & Associates. Nada elegante, nada intimidante. Pero el ambiente tenía algo denso, como si las paredes hubieran absorbido años de secretos matrimoniales. Daniel caminaba medio paso delante de mí, con la espalda recta y el traje azul marino perfectamente planchado. Parecía un hombre que iba a cerrar un negocio importante, no a deshacer su matrimonio. Yo llevaba un vestido sencillo color crema y un suéter ligero. Nada dramático, nada que gritara víctima, solo yo. Cuando entramos, la recepcionista levantó la mirada con esa expresión entrenada de neutralidad. Nos pidió que esperáramos. Daniel no dejó de revisar su teléfono. Yo observaba sus manos.
Ya no llevaban el anillo. No me había dado cuenta hasta ese momento. Curioso cómo algunos detalles tardan en doler. El señor Halpern salió de su oficina con una carpeta bajo el brazo, cabello gris, gafas rectangulares, mirada tranquila. No parecía impresionado por nada. Eso me dio cierta paz. Nos sentamos frente a su escritorio. Daniel colocó un sobre grueso sobre la superficie de madera, como si estuviera jugando su carta final. «Mi esposa está de acuerdo con los términos», dijo con firmeza. «Queremos mantener esto sencillo». «Mi esposa». Aún me llamaba así. El abogado abrió la carpeta, revisó las hojas y luego me miró directamente. «Señora Mitchell, usted entiende que este acuerdo establece una compensación única de $10,000 y renuncia a cualquier otro reclamo sobre bienes matrimoniales, propiedades, inversiones o participaciones empresariales». La palabra renuncia flotó en el aire. Daniel no me miraba. Confiaba en que yo repetiría la escena de la cocina, sumisa, rápida, agradecida incluso. «Sí», respondí. Sentí su exhalación leve, casi imperceptible, pero entonces añadí, «Y también quiero presentar documentación relacionada con aportes financieros realizados al inicio de nuestro matrimonio». Daniel giró la cabeza hacia mí con un movimiento brusco. «¿Qué documentación?». No levanté la voz, no sonreí. Simplemente abrí mi bolso y saqué una carpeta azul. Había pasado noches enteras organizando esos papeles, estados de cuenta antiguos, transferencias, el comprobante de la herencia de mi madre, los cheques que cubrieron los primeros meses de alquiler cuando Daniel lanzó su consultoría, el acuerdo informal por correo electrónico donde él me agradecía por invertir en nuestro futuro. Palabras suyas. El señor Halpern tomó los documentos con interés renovado. El silencio que siguió fue distinto, más afilado. Daniel cambió de postura. «Eso fue hace años», dijo con tono controlado. «No tiene nada que ver con esto». El abogado levantó una ceja. «Si esos fondos contribuyeron al desarrollo de una empresa que posteriormente generó participaciones o acciones, sí tiene que ver». Vi cómo la mandíbula de Daniel se tensaba, y en ese momento comprendí algo. Él realmente creyó que yo no sabía nada, que yo solo era la esposa amable de medio turno en la biblioteca, que no entendía balances, fusiones ni participaciones. Subestimarme fue su error más grande, pero aún faltaba algo. Además, continué, me gustaría que se revisaran los movimientos recientes de nuestras cuentas conjuntas. Ahora sí me miró directamente. «¿Qué estás insinuando?». No insinuaba. Sabía, porque 3 días antes había recibido una alerta bancaria por un intento de transferencia considerable, cancelada por falta de firma conjunta. Él había intentado mover dinero antes de que firmáramos nada. «Solo quiero transparencia», dije. El señor Halpern tomó nota. Daniel apoyó ambas manos sobre el escritorio y respiró profundo. «Esto no era el plan», murmuró. No, no lo era. Su plan incluía una escena dramática, una esposa emocional y una salida limpia hacia una nueva vida. Lo que no incluía era resistencia silenciosa. La reunión duró más de 1 hora. Se habló de activos, de la casa en plano, del valor estimado del mercado, de la hipoteca restante. Daniel respondió con frases medidas, pero cada vez más cortas. Yo no interrumpí, solo añadía datos cuando era necesario. En un momento, el abogado mencionó las acciones vinculadas a la empresa que absorbió la consultoría original. «Necesitaré un informe actualizado de su valor», dijo. Daniel tragó saliva. Pequeños detalles como ese me confirmaban algo que llevaba sospechando. Su situación no era tan sólida como aparentaba. Al salir de la oficina, el aire frío de febrero me golpeó el rostro. Daniel caminó rápido hacia el estacionamiento. «¿Desde cuándo planeas todo esto?», preguntó sin mirarme. «Desde que entendí que necesitaba estar preparada». «¿Preparada para qué?». Lo miré por primera vez con una franqueza que quizás nunca había tenido. «Para el momento en que dejaras de respetarme». Hubo un silencio incómodo.
Un camión pasó por la avenida cercana. El ruido llenó el espacio entre nosotros. No tenía que ser así, dijo. Esa frase me sorprendió, no por su contenido, sino por el tono. Había algo defensivo, casi nervioso. Entonces, ¿cómo tenía que ser?, pregunté. No respondió, y en esa ausencia de respuesta entendí algo más profundo. Daniel no solo quería divorciarse, necesitaba hacerlo rápido, demasiado rápido, como si hubiera un reloj invisible marcando el tiempo. Esa noche, sentada en el sofá de la sala, la misma donde habíamos visto películas abrazados durante años, revisé nuevamente los estados financieros. Había irregularidades pequeñas, movimientos entre cuentas corporativas y personales que no recordaba haber visto antes. No era ilegal, pero sí apresurado, y entonces conecté las piezas. La promoción reciente, el nuevo puesto regional, los bonos basados en desempeño, las cifras infladas de las que alguna vez se jactó en cenas con amigos. ¿Y si el divorcio no era solo por amor? ¿Y si necesitaba reducir riesgos? La idea se instaló en mi mente como una semilla incómoda. Al día siguiente, recibí un correo del señor Halpern solicitando más información sobre las acciones. Daniel aún no había enviado los reportes. Retraso, evasión, miedo, todo encajaba. Pero lo que realmente cambió el rumbo ocurrió una semana después, cuando recibí una notificación de recursos humanos de la empresa de Daniel, dirigida accidentalmente a mi antiguo correo compartido. Asunto: revisión interna preliminar. Mi corazón se detuvo un segundo. No abrí el correo inmediatamente. Lo miré durante varios minutos, como si el simple acto de leerlo pudiera alterar el curso de mi vida. Porque si mi sospecha era cierta, todo esto, el dinero lanzado, la urgencia por firmar, la narrativa acelerada, no tenía que ver solo conmigo, tenía que ver con él intentando adelantarse a algo, y si eso era verdad, entonces el divorcio no era un final, era una estrategia. La pregunta era: ¿de qué tamaño era el problema que intentaba ocultar? Y más importante aún, ¿qué significaba eso para mí? Porque si algo había aprendido en las últimas semanas, era esto: cuando alguien te empuja con tanta fuerza hacia la salida, es porque teme lo que podrías descubrir si te quedas. Y yo estaba empezando a descubrir demasiado. No abrí el correo esa noche. Lo dejé ahí, en la bandeja de entrada antigua que todavía compartíamos para facturas y notificaciones conjuntas. Asunto: revisión interna preliminar. Remitente: recursos humanos, división regional. Mi pulso se aceleró, pero cerré la laptop. A veces, saber demasiado rápido es tan peligroso como no saber nada. Me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el sofá. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era el tipo de silencio que cruje, como madera vieja antes de partirse. Daniel estaba en el estudio, hablando en voz baja por teléfono. No distinguía las palabras, pero sí el tono, tenso, defensivo, más agudo de lo habitual. Me pregunté si Madison estaría al otro lado de la línea, o si sería alguien más, porque cuanto más pensaba en todo, más claro se volvía algo inquietante. Yo no era la única pieza en este tablero. Al día siguiente, mientras Daniel estaba en la oficina, abrí el correo. El mensaje era breve, demasiado breve. Estimado Daniel, como parte de nuestra revisión trimestral, necesitamos reunirnos para discutir discrepancias en los informes de desempeño del cuarto trimestre. Por favor, confirme disponibilidad. Discrepancias, una palabra elegante para algo que no encaja. Leí el mensaje 3 veces. No mencionaba acusaciones, no hablaba de sanciones, pero el tono no era rutinario, y lo más curioso era la fecha. La reunión estaba programada para el mismo día en que él había lanzado los $10,000 en mi cara, el mismo día,
Eso no era coincidencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si el divorcio no era solo una aventura? ¿Y si era un movimiento preventivo? Esa idea me golpeó con fuerza. Daniel sabía que se avecinaba una revisión. Sabía que sus números estaban bajo la lupa. Y justo entonces decide simplificar su vida financiera, reducir riesgos, cerrar cuentas compartidas. De repente, la prisa tenía sentido, pero aún faltaba una pieza. Madison. La recordé en nuestra fiesta de inauguración el año anterior. Vestido azul claro, risa brillante, demasiado cómoda en nuestra cocina, demasiado atenta a Daniel cuando él hablaba. En ese momento pensé que solo era una colega entusiasta. Ahora no estaba tan segura. 2 días después, ocurrió algo que no esperaba. La encontré en Target. Plano no es tan grande como uno imagina. Yo estaba en el pasillo de productos de limpieza cuando escuché mi nombre. Emily, giré. Madison sostenía una caja de detergente, sin maquillaje exagerado, sin sonrisa amplia, solo nervios. «Hola», respondí con calma. Hubo un silencio breve, incómodo. No sabía que ya estaban en proceso, dijo ella. Su elección de palabras fue interesante. Sí, contesté. Ya estamos en proceso. Observé su expresión cuidadosamente. No vi triunfo. No vi culpa dramática. Vi confusión. Daniel dijo que estabas teniendo dificultades para aceptar, añadió en voz baja. Ahí estaba. 2 versiones. Una para mí, otra para ella. Respiré profundo antes de hablar. ¿Te dijo también sobre la revisión interna en su empresa? Su rostro cambió apenas 1 milímetro. ¿Revisión? Lo noté. Ese microsegundo de sorpresa que no se puede fingir. No sabía. Eso lo confirmó todo. Daniel no solo me estaba ocultando información a mí, también la mantenía a ella en la oscuridad. Interesante. No hice una escena. No levanté la voz. Solo dije: tal vez deberías preguntarle por qué tiene tanta prisa en cerrar todo. Dejé el detergente en mi carrito y me alejé. No miré atrás, pero sentí su mirada clavada en mi espalda. Esa noche, Daniel llegó más tarde de lo habitual. Tiró las llaves sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Hablaste con Madison?, preguntó directamente, así que ella sí preguntó. Nos encontramos en Target, respondí. ¿Qué le dijiste? Tomé un sorbo de agua antes de contestar. La verdad, se pasó la mano por el cabello, frustrado. No tenías derecho. Tengo derecho a hablar cuando se habla de mí. Silencio. Pesado. Estás intentando sabotearme, murmuró. Ahí estaba la proyección. No, dije con firmeza. Solo estoy dejando de protegerte. Esa frase quedó suspendida entre nosotros, y por primera vez desde que comenzó todo, vi miedo real en sus ojos. No miedo de perderme, miedo de perder el control. Los días siguientes fueron extraños. Daniel empezó a actuar diferente, más amable, más atento, como si intentara reconstruir una versión alternativa de sí mismo. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Comentó sobre el clima. Incluso mencionó recuerdos compartidos, microintentos de normalidad, pero yo ya no estaba dentro de esa narrativa. Una tarde, mientras organizaba papeles en el estudio, encontré algo que no estaba buscando, un sobre manila escondido en el cajón inferior. Dentro había impresiones de correos electrónicos entre Daniel y alguien de finanzas corporativas, discusiones sobre ajustes de cifras, sobre interpretaciones flexibles de metas trimestrales. No era un crimen evidente, pero tampoco era limpio. Sentí una mezcla de decepción y extraña calma. La aventura con Madison ya no era el centro del problema, era el síntoma. La verdadera grieta estaba en su ética, y eso explicaba algo más profundo. Daniel no estaba huyendo hacia otra mujer, estaba huyendo de sí mismo. Esa noche, mi abuela Eleanor me llamó. «¿Cómo estás, cariño?» Su voz siempre tenía ese tono firme que me anclaba. «Tranquila», respondí, «más de lo que debería». «La tranquilidad después de una traición no es frialdad», dijo. «Es claridad». Le conté lo de la revisión interna,
Lo de Madison, lo de los correos. Ella guardó silencio unos segundos. Escúchame bien, dijo finalmente. No te conviertas en detective. No es tu trabajo arreglar lo que él rompió. Tu trabajo es proteger tu paz. Sus palabras me atravesaron, porque tenía razón. Era fácil dejarse arrastrar por el deseo de exponerlo, de desenmascararlo públicamente, pero eso me ataría a él más tiempo, y yo ya había decidido algo importante. No quería venganza, quería estabilidad. A la mañana siguiente, Daniel recibió una llamada en el comedor. Pensó que yo no estaba cerca. Entiendo la gravedad, dijo en voz baja. Solo necesito tiempo. Gravedad. Esa palabra cambió el aire de la casa. No era solo una revisión rutinaria, había algo más. Cuando colgó, se quedó sentado mirando la pared durante varios segundos. Lo vi desde el pasillo. Por primera vez parecía pequeño. Y entonces ocurrió el microgiro que no esperaba. Tal vez deberíamos reconsiderar, dijo esa noche sin mirarme. ¿Reconsiderar qué? Todo. Lo miré fijamente. ¿El divorcio? Asintió. Y ahí comprendí la última pieza. No quería salvar el matrimonio, quería salvar su imagen. Un divorcio limpio antes de un escándalo laboral lucía como decisión personal. Un matrimonio intacto durante una investigación interna complicaba todo. Yo no era su esposa en ese momento, era un riesgo. No, respondí con calma, ya no. Esa fue la primera vez que sentí el verdadero cambio de poder. No levanté la voz, no enumeré sus errores, solo establecí un límite. Él exhaló lentamente, y en ese instante supe que algo grande estaba por desmoronarse. No sabía si sería su carrera, no sabía si sería su relación con Madison, pero sí sabía algo con certeza. La narrativa ya no estaba bajo su control, y lo que vendría después no sería el final que él había planeado, porque cuando alguien intenta adelantarse al desastre, es porque el desastre ya está en marcha. La llamada del banco llegó a las 9:17 de la mañana. Yo estaba en la biblioteca organizando una mesa de libros recomendados para el club de lectura de primavera, cuando mi celular vibró en el bolsillo del suéter. Número desconocido, pero con código local. Contesté casi por instinto. ¿Señora Emily Mitchell?, preguntó una voz profesional. Sí. Le llamamos del First National Bank en Preston Road. Detectamos un intento de transferencia inusual desde su cuenta conjunta esta mañana. Como requiere doble autorización, la operación fue detenida. Queríamos confirmar si usted estaba al tanto. Sentí que el suelo se movía 1 centímetro bajo mis pies. No, respondí con calma medida. No estaba al tanto. La voz del banco explicó el monto. $30,000. 30,000. El eco de esa cifra se quedó flotando en mi mente mientras agradecía y colgaba. Daniel había intentado mover casi todos nuestros ahorros sin avisarme. No 10,000 lanzados con teatralidad. 30,000 en silencio. Eso lo decía todo. Pedí salir temprano del trabajo con una excusa sencilla y conduje hasta la sucursal. El cielo estaba gris, inusualmente pesado para Texas. El estacionamiento estaba casi lleno. Reconocí su camioneta de inmediato. Entré. Allí estaba él, de pie frente al escritorio de un asesor financiero, con los hombros tensos y el teléfono en la mano. Cuando me vio, su expresión cambió en una fracción de segundo. No sorpresa, no exactamente, más bien cálculo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Protegiendo mi parte, respondí. El asesor nos miró con incomodidad profesional. Como expliqué, señor Mitchell, sin la firma de ambos titulares no podemos proceder. Daniel pasó la lengua por sus dientes, gesto que hacía cuando estaba irritado, pero intentaba parecer racional. «Esto es ridículo», murmuró. «Estamos en proceso de divorcio». «Precisamente por eso», dije suavemente. No levanté la voz. No creé escena. Pero las miradas alrededor ya comenzaban a notarnos. Salimos al estacionamiento sin despedirnos del asesor. El viento frío me golpeó el rostro. «Necesito liquidez», dijo, casi escupiendo la palabra.
No puedes congelar todo. No lo congelé, respondí. Lo protegí. Se acercó un paso más. Madison va a mudarse el próximo mes. Tenemos que asegurar el depósito del apartamento. Ahí estaba. La prisa, la urgencia, la narrativa acelerada. No solo quería divorciarse, quería reemplazarme rápido, como si el tiempo fuera su enemigo. Entonces tal vez deberías usar tus propios fondos, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Sus ojos se endurecieron. Todo esto es por resentimiento. No, respondí, es por límites. Hubo un silencio tenso. Un auto arrancó cerca. El sonido del motor rompió el momento. Daniel se pasó la mano por el rostro. No tienes idea de la presión que estoy manejando. Esa frase me detuvo. Entonces explícamela. Me sostuvo la mirada unos segundos. Y no dijo nada. Ahí supe que mi sospecha era real. La revisión interna no era un simple trámite. Había algo más grande detrás. Esa noche, mientras cenábamos en extremos opuestos de la mesa, una coreografía silenciosa que ya se había vuelto rutina, él recibió una llamada. Se levantó y fue al patio trasero. Dejó el teléfono en altavoz sin darse cuenta cuando apoyó el dispositivo sobre la mesa exterior. No escuché todo, pero escuché lo suficiente. No pueden formalizarlo todavía, decía una voz masculina. Pero hay inconsistencias claras, inconsistencias. Otra vez esa palabra elegante. Necesito tiempo, respondió Daniel. Estoy resolviendo asuntos personales. Asuntos personales. Yo. Colgué mi mirada en el plato, pero mi mente corría. Él estaba intentando limpiar su imagen antes de que algo explotara. El divorcio rápido no era solo una historia romántica nueva, era estrategia, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Al día siguiente recibí una llamada de Madison. No ignoré la llamada. Contesté. Emily. Su voz sonaba más baja que la última vez. Necesito preguntarte algo. Esperé. ¿Sabías sobre la revisión en la empresa? Silencio breve. Sí. Respiró hondo. Él dijo que era una auditoría rutinaria, pero hoy alguien del departamento de marketing mencionó algo sobre cifras infladas. Ahí estaba el microquiebre. Madison, dije con suavidad, yo no estoy aquí para convencerte de nada. Solo pregúntate por qué tiene tanta prisa en rehacer su vida. Ella guardó silencio. ¿Te fue infiel antes?, preguntó de repente. La pregunta me atravesó. No por celos, por revelación. Si preguntaba eso, era porque ya dudaba. No lo sé, respondí honestamente, pero sé que cuando alguien necesita empezar de cero demasiado rápido, suele ser porque algo atrás se está derrumbando. No añadí nada más. No necesitaba hacerlo. Colgamos. Esa noche Daniel llegó con el ceño fruncido. ¿Qué le dijiste?, preguntó. La verdad. Golpeó suavemente la mesa con los dedos. Estás destruyendo lo poco que queda. Lo miré con detenimiento. Yo no mentí. Eso lo desarmó más que cualquier acusación. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió extraño, no hostil, no explosivo, más bien frágil, como si todo pudiera romperse con un suspiro demasiado fuerte. Una tarde, mientras revisaba el buzón, encontré una carta certificada dirigida a Daniel. Empresa, departamento legal. No la abrí, no era mi estilo, pero el peso del sobre decía más que las palabras. Esa noche lo vi abrirla en la cocina. Su expresión cambió lentamente mientras leía. No dijo nada, solo dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón. ¿Es grave?, pregunté. Me miró largo rato antes de responder. No tanto como crees, pero sus manos temblaban. Esa fue la primera vez que sentí compasión, no por el esposo que me lanzó dinero, sino por el hombre que estaba viendo cómo su fachada comenzaba a agrietarse y aún así intentaba sostenerla. 3 días después, Madison se fue, no oficialmente, no con drama, simplemente dejó de aparecer. Lo supe porque escuché su nombre en una conversación telefónica tensa. «No puedes abandonarme ahora»,
decía él, abandonarme, ironía pura. La casa se volvió más silenciosa, más vacía. Una noche, mientras guardaba unos libros en cajas, empezaba a prepararme mentalmente para mudarme. Daniel se acercó. «No pensé que llegaríamos aquí», dijo. «Yo tampoco». Se sentó frente a mí en el suelo. «Si las cosas se complican en el trabajo, ¿serías razonable?». Esa palabra me heló. Razonable, como si mi estabilidad fuera una variable negociable. «Siempre soy razonable», respondí, «pero no soy invisible», me sostuvo la mirada, y en ese instante entendí algo definitivo. Ya no me veía como una esposa emocional, me veía como un factor, un riesgo, una posible aliada o una amenaza. El poder había cambiado de manos, no porque yo gritara, no porque lo expusiera públicamente, sino porque dejé de proteger su versión de la historia. Y justo cuando pensé que el conflicto estaba llegando a su punto máximo, recibí otra llamada. Esta vez no era del banco, era del departamento legal de su empresa, y lo que querían saber no era menor. En ese momento supe que la tormenta que Daniel había intentado anticipar ya estaba tocando la puerta, y esta vez no podía lanzarle dinero para que desapareciera. La llamada del departamento legal llegó un martes a las 11:42 de la mañana. Estaba en mi nuevo escritorio en la biblioteca. Ya había comenzado oficialmente como coordinadora de programas comunitarios cuando vi el número corporativo en la pantalla. Por un segundo pensé en no contestar. No tenía obligación de hacerlo, pero algo dentro de mí sabía que ese momento iba a marcar un antes y un después. «Señora Emily Mitchell». La voz era formal, medida. «Sí, habla ella». «Mi nombre es Richard Cole, del equipo legal de Northbridge Regional Sales. Estamos realizando una revisión interna y necesitamos confirmar ciertos datos históricos relacionados con inversiones iniciales en la antigua consultoría del señor Daniel Mitchell. Su nombre aparece en documentación de respaldo». Mi nombre aparece. Sentí el peso de esas palabras. «¿En qué sentido?», pregunté con calma. «Transferencias realizadas en 2016 y 2017. Queremos confirmar si esos fondos provinieron de usted y bajo qué acuerdo». Ahí estaba, el origen, mi herencia, el dinero que él siempre llamó nuestro empujón inicial. Miré por la ventana del segundo piso de la biblioteca. Afuera, una madre empujaba un cochecito bajo el sol tibio de marzo. Vida normal, rutina tranquila, mientras mi pasado financiero estaba siendo analizado como evidencia. «Sí», respondí, «esos fondos provinieron de mi herencia personal». Hubo una pausa al otro lado. ¿Existió algún acuerdo formal de participación? Respiré profundo. Hubo un acuerdo por correo electrónico donde él reconocía que era una inversión compartida. El silencio fue más largo esta vez. «Le agradeceríamos si pudiera reenviar esa documentación». Claro, eso era lo que Daniel no había previsto. Que la revisión no solo examinaría cifras infladas, sino también estructuras de propiedad. Cuando colgué, mis manos temblaban levemente. No por miedo, por conciencia del impacto. No quería verlo destruirse, pero tampoco iba a mentir para salvarlo. Esa noche, cuando Daniel llegó a la casa, todavía vivíamos bajo el mismo techo por cuestiones logísticas. Su expresión ya decía que sabía. «¿Hablaste con ellos?», dijo sin rodeos. No era una pregunta. Sí. Se quedó de pie frente a la mesa del comedor como si el espacio entre nosotros fuera un campo minado. «Pudiste haberme avisado». Ellos me llamaron a mí. Se pasó la mano por el rostro. Sus ojos ya no tenían arrogancia, tenían agotamiento. «Esto se está complicando». Ahí estaba otra vez esa frase. «Complicando». «Daniel», dije con suavidad, «yo no provoqué esto». Me miró largo rato, y por primera vez desde que comenzó todo, no intentó discutir. Se sentó. El sonido de la silla raspando el suelo fue extrañamente fuerte en la habitación. Si determinan que hubo mala representación de cifras, podrían ajustar bonos, tal vez exigir devoluciones.
bonos, devoluciones. El dinero que había intentado mover empezaba a tener un nuevo contexto. No era solo para mudarse con Madison, era un colchón, un escudo. ¿Es grave?, pregunté. Cerró los ojos un segundo. Más de lo que pensé. Ese fue el momento exacto en que la balanza emocional cambió por completo. No sentí victoria, sentí claridad. La aventura había sido un síntoma de algo más profundo: inseguridad profesional, presión, ambición mal manejada. Madison no volvió a llamar. De hecho, 3 días después, supe por una amiga en común que había terminado la relación. No hubo escándalo, no hubo escena pública, solo distancia. Ella no quería estar vinculada a una posible investigación corporativa, y eso dejó a Daniel completamente solo en su narrativa. Una semana después tuvimos la sesión de mediación final. Entramos a la oficina del mediador en silencio. Él lucía más delgado, o tal vez era la postura encorvada lo que lo hacía parecer así. El abogado presentó una propuesta revisada: división equitativa de acciones verificadas, venta de la casa, distribución de ahorros tras ajustes, nada dramático, nada punitivo, solo justo. Daniel no discutió como antes, no elevó la voz, no cuestionó cada cifra, simplemente escuchó. En un momento, el mediador preguntó si ambos estaban de acuerdo en cerrar bajo esos términos. Daniel me miró, no con rencor, con algo más complejo, tal vez reconocimiento. Sí, dijo finalmente. Esa palabra tuvo más peso que los $10,000 lanzados aquella mañana, porque ahora no había arrogancia, solo aceptación. Cuando salimos, el aire era más cálido que en semanas anteriores. Primavera real, no solo calendario. Nunca pensé que terminaría así, murmuró mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Yo tampoco. Hubo un silencio largo. No te di el crédito que merecías, añadió. Esa confesión fue pequeña, pero honesta. No respondí de inmediato, porque parte de mí aún procesaba todo lo que había ocurrido. El hombre que una vez intentó simplificarme a una cifra ahora estaba enfrentando consecuencias mucho más grandes que un divorcio, y yo estaba en paz. No porque él sufriera, sino porque yo ya no estaba atada a su caos. Esa noche, mientras empacaba más cajas, encontré el sobre donde guardé los $10,000. Lo abrí, los billetes seguían intactos, los miré largo rato. Ese dinero ya no representaba humillación, representaba el momento en que dejé de negociar mi dignidad. Sonó mi teléfono, era mi abuela Eleanor. ¿Terminó?, preguntó sin preámbulos. Sí. ¿Y cómo te sientes? Miré alrededor. Las cajas. El eco ligero en la casa casi vacía. Ligera. Ella guardó silencio unos segundos. Recuerda algo, cariño. Cuando alguien intenta derribarte mientras se está cayendo, no es porque seas débil, es porque teme que sobrevivas mejor que él. Sus palabras me atravesaron, porque eso era exactamente lo que había pasado. Daniel no lanzó dinero por desprecio. Lo lanzó por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a enfrentar consecuencias. Miedo a que yo no lo necesitara. Y tenía razón en una cosa. No lo necesitaba, pero aún faltaba el cierre final, la venta de la casa, la firma definitiva y una última conversación que no esperaba tener. Porque justo cuando pensé que todo estaba resuelto, Daniel me pidió hablar una vez más, y el tono de su mensaje no era legal, era personal. Y esa conversación cambiaría la forma en que recordaría todo esto. Daniel me pidió hablar un jueves por la noche. No fue un mensaje largo, solo: ¿podemos sentarnos un momento? No es sobre el divorcio. Esa última frase fue la que me hizo aceptar. Nos sentamos en el suelo de la sala, rodeados de cajas a medio cerrar. La casa ya no se sentía como hogar, sonaba distinta, hueca. Cada pequeño movimiento hacía eco contra las paredes desnudas donde antes colgaban fotos familiares. Él no se veía como el hombre que lanzó dinero a mi cara semanas atrás, se veía cansado. La empresa va a hacer oficial la revisión,
dijo finalmente. No es solo ajuste de bonos, están cuestionando la estructura inicial de participación. Sabía exactamente a qué se refería. Mi inversión, mi nombre. ¿Te están acusando de algo ilegal?, pregunté. Negó con la cabeza. No penal, pero sí podrían obligarme a devolver compensaciones y perder el puesto regional. Lo dijo sin dramatismo, como quien ya se ha preparado para la caída. Por un momento sentí una punzada de algo parecido a tristeza, no por el matrimonio, por el desgaste humano. ¿Por eso querías cerrar todo tan rápido?, pregunté suavemente. Me miró directo a los ojos. Sí, no intentó disfrazarlo esta vez. Pensé que si simplificaba mis finanzas personales, si reducía activos compartidos, sería más fácil manejar cualquier repercusión. La honestidad tardía tenía un sabor extraño. Y yo era parte del riesgo, dije. No fue acusación, fue constatación. Bajó la mirada. No quería arrastrarte si esto se complicaba. Esa frase me detuvo. Durante semanas había asumido que todo era cálculo egoísta, pero ahora veía algo más mezclado con su miedo. Vergüenza. Daniel, me lanzaste $10,000 como si fuera un obstáculo. Su mandíbula se tensó. Estaba asustado. Silencio. La verdad, cuando llega sin defensa, no necesita adornos. Me apoyé contra una de las cajas selladas con cinta marrón. Dentro estaban mis libros favoritos, los que siempre colocaba en la repisa junto a la ventana. ¿Y Madison?, pregunté finalmente. Suspiró. Fue una distracción. Me hacía sentir exitoso cuando todo empezaba a tambalearse. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque la amara todavía, sino porque confirmaba algo más profundo. Su traición no nació del amor, sino de la inseguridad. Cuando la auditoría empezó a intensificarse, continuó, ella comenzó a hacer preguntas. No quería estar en medio de nada turbio. Claro que no. Nadie quiere subirse a un barco cuando empieza a inclinarse. Lo observé en silencio. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, algo que nunca había visto en él. Durante años fue el hombre seguro, ambicioso, siempre proyectando control. Ahora parecía simplemente humano. No te pedí que reconsideraras el divorcio para manipularte, dijo de pronto. Lo pedí porque me di cuenta de que estaba destruyendo todo al mismo tiempo. Ahí estaba el microgiro emocional que no había anticipado. No estaba rogando, no estaba negociando, estaba confesando, y contra toda lógica, eso me dio paz. Daniel, dije con firmeza tranquila, el divorcio no es el castigo por tu auditoría, es la consecuencia de lo que elegiste antes. Asintió lentamente. Lo sé. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Después de unos minutos, se levantó y fue al estudio. Regresó con una carpeta gris. La reconocí. Era la misma donde guardábamos documentos importantes desde el inicio del matrimonio. La colocó frente a mí. Quiero que tengas copia de todo, dijo. Estados financieros, correos, reportes. No voy a ocultarte nada más. Ese gesto cambió algo, no porque yo necesitara más pruebas, sino porque era la primera vez en meses que actuaba sin estrategia. Solo transparencia. Tomé la carpeta. Gracias. Esa palabra salió sincera. La conversación pudo haber terminado ahí, pero no. ¿Me odias?, preguntó de repente. No esperaba esa pregunta. Pensé unos segundos antes de responder. No. Y era verdad. Estoy decepcionada. Estoy herida, pero no te odio. Se le humedecieron los ojos, aunque intentó disimularlo. No supe manejar la presión, murmuró. La presión no crea carácter, respondí. Lo revela. Esa frase no fue cruel, fue honesta. Durante semanas me pregunté si había sido ingenua, si no vi señales antes, pero la realidad era más compleja. Daniel no empezó siendo deshonesto. Se convirtió en alguien que justificaba pequeñas desviaciones hasta que se volvieron grandes, y cuando el peso de esas decisiones comenzó a aplastarlo, intentó reorganizar su vida como si fuera un archivo digital. Eliminar, simplificar, reiniciar.
Pero las personas no somos archivos, somos historia, y la historia no se borra con $10,000. La casa se venderá en 2 semanas, dijo finalmente. Después de eso, supongo que cada uno seguirá su camino. Miré alrededor por última vez. Las marcas en la pared donde estuvo nuestro cuadro de boda aún eran visibles bajo la pintura más clara. Sí, respondí. Se levantó, tomó las llaves del mostrador y las dejó sobre la mesa. Quería decirte algo antes de que todo termine oficialmente. Esperé. Nunca fuiste débil, solo eras más fuerte de lo que yo entendía. Esa frase cerró un ciclo interno que yo misma no sabía que necesitaba cerrar. No porque validara mi valor, sino porque demostraba que finalmente lo veía. Se fue a dormir al cuarto de invitados esa noche. Yo me quedé en la sala un rato más, sosteniendo la carpeta gris sobre mis piernas. No sentía euforia, no sentía revancha, sentía estabilidad. Y entendí algo esencial. El verdadero poder no estaba en ganar. Estaba en no desmoronarme cuando intentaron reducirme. A la mañana siguiente, mientras tomaba café por última vez en esa cocina, la luz del sol entró por la ventana como siempre. Pero yo ya no era la misma mujer que recogió billetes del suelo semanas atrás. Había pasado de la humillación al equilibrio, y aún faltaba el cierre final, la firma definitiva, la entrega de llaves y una última escena que no tenía nada que ver con abogados ni auditorías, sino con algo mucho más simple, mi paz. Y esa paz llegó de una manera que ni Daniel ni yo habríamos imaginado. El día de la audiencia final amaneció gris en Miami. No era tormenta, no era sol, era ese tipo de mañana en la que el cielo parece estar decidiendo algo, igual que yo. Entré al tribunal con un vestido azul marino sencillo, sin joyas llamativas, sin maquillaje exagerado, sin intención de impresionar a nadie. No necesitaba demostrar nada. Él ya estaba allí. Traje caro, reloj brillante, esa expresión controlada que siempre usaba cuando quería parecer la víctima elegante. Pero había algo distinto en su postura, inseguridad. El juez revisó documentos, firmó páginas, hizo preguntas técnicas, palabras legales que hace unos meses me habrían paralizado. Ahora no. Yo entendía cada cláusula, cada término, cada cifra, porque cuando alguien te arroja $10,000 a la cara, aprendes rápido. El juez preguntó, ¿ambas partes están de acuerdo con los términos establecidos? Él respondió primero, sí, su señoría. Yo respiré hondo. Sí, y en ese sí no había derrota, había liberación. Cuando salimos del edificio, él caminó a mi lado. No tenía que terminar así, dijo en voz baja. Lo miré. Tú decidiste cómo empezaba, yo decidí cómo terminaba. Se quedó en silencio. Intentó algo más. Podríamos tomar un café, hablar con calma. Sonreí apenas. Ya hablé con calma, hace meses, y seguí caminando. No miré atrás, no porque doliera, sino porque ya no había nada allí que me perteneciera. Esa tarde regresé a la oficina, mi oficina, un espacio que había construido desde cero, donde cada contrato firmado llevaba mi esfuerzo, donde cada cliente conocía mi nombre. Cuando entré, mi equipo aplaudió. No sabían que ese día se había firmado mi divorcio. Solo sabían que habíamos cerrado el mejor trimestre del año. La vida tiene un sentido del humor curioso. Mientras una relación se disolvía, mi independencia florecía. Esa noche, sola en mi apartamento nuevo, abrí la caja fuerte pequeña donde guardaba algo simbólico, un sobre. Dentro estaban esos mismos $10,000. No los había tocado, no los necesitaba, los guardé como recordatorio, no del dinero, del momento exacto en que alguien intentó comprar mi silencio y terminó financiando mi libertad. Un mes después, recibí un mensaje inesperado. No de él, de su madre. No había vuelto a hablar conmigo desde aquella noche. Necesitamos hablar. Lo pensé mucho antes de aceptar. Nos vimos en una cafetería discreta. Ella parecía más pequeña, menos imponente. Se sentó frente a mí
y por primera vez no tenía reproches en la mirada. Me equivoqué contigo, dijo. No lloró, no dramatizó, solo lo dijo. Yo no necesitaba esa disculpa para sanar, pero la escuché. Mi hijo no entiende lo que perdió, continuó. Yo tampoco lo entendí, no respondí de inmediato, porque el perdón no siempre es una conversación, a veces es simplemente dejar de cargar el peso. Espero que él aprenda, dije finalmente, pero ya no es mi lección que enseñarle. Ella asintió, y nos despedimos con una distancia respetuosa. No éramos amigas, no éramos enemigas, éramos dos mujeres que habían aprendido, de formas distintas, que subestimar a otra mujer tiene consecuencias. Pasaron los meses, mi negocio creció, viajé, dormí tranquila, recuperé cosas que no sabía que había perdido, mi risa sin miedo, mis planes sin permiso, mi identidad sin condiciones. Un día coincidí con él en un evento empresarial. Fue inevitable. Intercambiamos miradas. Esta vez no había tensión, solo historia. Se acercó. «Te ves bien», dijo. «Lo estoy», respondí. Noté algo en su expresión. Arrepentimiento, no por amor, por cálculo, porque ahora entendía que la mujer que había despreciado valía más de lo que imaginó. «Me alegra que estés bien», añadió. Asentí, y me alejé antes de que pudiera añadir algo más. No porque me doliera escucharlo, sino porque ya no necesitaba escuchar nada. Aquella noche, en casa, me senté en el balcón con una copa de vino. Pensé en la escena inicial, el dinero golpeando mi rostro, la humillación, el silencio. Si pudiera volver a ese momento, no cambiaría nada, porque fue el punto exacto en que desperté. Entendí algo fundamental. No fue el dinero lo que dolió, fue la intención. Pero tampoco fue la intención lo que me transformó, fue mi decisión. Aceptar el divorcio inmediatamente no fue orgullo, fue claridad. Cuando alguien te demuestra quién es, creerle es un acto de amor propio. Hoy, si me preguntas qué siento hacia él, no es odio, no es resentimiento, es indiferencia, y la indiferencia es la forma más limpia de libertad. Los $10,000 siguen en la caja. A veces los miro y sonrío, no porque representen riqueza, sino porque representan el instante exacto en que mi vida cambió de dirección. No todos los finales llegan envueltos en flores. Algunos llegan en sobres de efectivo lanzados con desprecio, pero lo que haces después, eso es lo que define tu historia. Si has llegado hasta aquí conmigo, quiero decirte algo con sinceridad. Si alguna vez alguien te humilló, te subestimó o intentó reducir tu valor a una cifra, recuerda esto: el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca compra dignidad. La dignidad se construye cuando eliges levantarte sin gritar, sin vengarte, sin demostrar nada, solo avanzando. Y si estás viviendo algo similar ahora mismo, no respondas desde la herida. Responde desde tu futuro, porque el futuro siempre está observando cómo decides actuar hoy. Aquella noche cerré el balcón, apagué las luces y me preparé para dormir. Antes de cerrar los ojos, susurré algo que jamás había dicho en voz alta durante mi matrimonio. Gracias, no a él, a mí, por no negociar mi valor, por no aceptar migajas, por entender que, a veces, la mayor victoria no es ganar una discusión, es ganar tu paz. Y así terminó mi historia con un hombre que creyó que podía arrojar dinero para cerrar una puerta. No sabía que, al hacerlo, me estaba entregando la llave para abrir todas las demás.